Me gusta porque ya está. Buenas tardes, compañeros. Bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Bien. Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal están? Pensé que se iban a agarrarse feriado ustedes, pero es mañana el feriado, ¿verdad? Muchos dicen que se agarraron. Licenciado. Bueno, vamos a continuar con lo que tenemos. Ya hemos manifestado, y si quieren lo anotan de una vez, lo del examen. Por supuesto que vamos a avanzar ahorita. Hay que tener bien claro lo que es el desarrollo histórico del derecho agrario hasta nuestros días. Eso está ahí, por supuesto que eso lo vamos a continuar. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo del derecho hasta nuestros días. Me refiero desde el origen del hombre como tal. Por supuesto, les dije que eso está en la primera parte del libro, de lo que vamos a evaluar. Por supuesto que vamos a avanzar el día de hoy y creo que vamos a poder concluir como tal. ¿Por qué quiero ese examen solamente? Porque solo me interesa entender la historia del derecho agrario, si la historia efectivamente del derecho y de dónde venimos arrancando. Y aquí es precisamente lo que estábamos el último día discutiendo, ya el escenario práctico de cuando tenemos la primera legislación en Guatemala, habíamos dicho. A veces las discusiones en el caso de los estudiantes, es importante considerar dos aspectos que no los pueden olvidar. Uno, primero, yo quisiera en su participación preguntarles, ¿alguien me puede dar qué entiende por concepto? ¿Alguien me puede decir qué es un concepto? Buenas tardes, licenciado. Un concepto sería la imagen mental que tenemos sobre algo. La imagen. Sí, Cuando te refieres a la imagen, ¿qué estás viendo en esa imagen? La percepción de un objeto, un término, no necesariamente qué es, sino que la forma en la que uno percibe desde su punto de vista. Si yo te digo, dame un concepto de árbol, ¿qué me dirías? Grande, verde, con hojas. ¿Y pino? Puntiagudo, olor fuerte. ¿Y si te pongo arbolito? Miren. Es un arbolito chiquito. Mira, pues, no, vamos a seguirle. Y es bien importante esto que vamos a hablar. Tú dijiste algo que que se parte de una realidad. Si yo te digo a ti, dame un concepto de árbol, ¿está bien? Y si te digo yo, definime lo que es el árbol, ¿cuál es la diferencia entre concepto y definición? Sí, la definición. Sí, Leslie. Un momentito, La definición sería ya describir en concreto de qué se trata. Por ejemplo, si fuera un árbol, sería una planta que pasa por un proceso desde que inicia el proceso, un proceso de fotosíntesis que va creciendo. O sea, describir en sí en qué consiste la esencia del objeto. Y un concepto ya sería cómo lo visualizamos. Sí, vamos a ver, Brian. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo entendido que el concepto sería árbol y la definición sería, pues, hablar sobre lo que es un árbol.
contrario a lo que mencionaba la compañera, porque usted le preguntaba que hablara sobre el árbol y pues hablar sobre el árbol es una definición. Árbol como tal, tengo entendido que es el concepto. Ahora, ¿por qué quiero plantear esto? ¿Por qué lo quiero plantear? Porque cuando se discute, tenemos que discutir sobre conceptos y definiciones. Y cualquier discusión, por ejemplo, si yo les digo a usted, deme el concepto de hombre, ¿qué dirían ustedes? El concepto de hombre es hombre, ¿no? Hombre, simplemente hombre. Pero ¿por qué decimos? Ahora, simple hombre. Fíjense que ahí lo que tenemos es una abstracción mental de una realidad. Bueno, que la construcción histórica del concepto es bien importante definirla. Vaya, llegamos a la conclusión de definiciones históricas que es el hombre. Pero nosotros ya sabemos que es un hombre, no necesitamos simplemente, deme un concepto de hombre, hombre. Deme un concepto de avión, avión. Y si yo les digo, defíname, si yo les quiero voy a darle ingreso a alguien acá. Okay. Si yo les digo, decía, ahí en el tema, por ejemplo, digo, deme un concepto de hombre, hombre. ¿Y cuál es el concepto de la mujer? Mujer. Ahora, si yo le digo defínamelos, ustedes me tienen que especificar las descripciones que histórica, racional y objetivamente nosotros lo hemos palpado. Sabemos exactamente que eso es así, porque está la experimentación suficiente para comprender que no hay una diferencia entre concepto y definición. El concepto es la idea mental, aquí la tenemos. Pero cuando la definimos la tenemos que transcribir qué fue lo que vimos. Si yo les digo a ustedes, denme un concepto de Batman, ¿qué me dirían? Batman. Y defínamelo, Damaris. Superhéroe que sale en las Es películas. superhéroe. Sí, Edwin. Podríamos decir que es un personaje de tiras cómicas. O sea, no tiene definición bajo ese superhombre, Superman y todos los conceptos. Si no hay una definición más que lo que dijo el compañero, es una tira cómica. Y simplemente así hay que verlo. Y no quería meterme a este escenario porque si yo le digo, no voy a discutirlo. Si yo les digo a ustedes, denme un concepto de Dios, ustedes me van a decir Dios, pero si les digo que me lo definan, es imposible. No se puede definir. Entonces las discusiones tienen que caer sobre el campo de lo que tenemos certeza cuando aproximamos nuestra discusión a la realidad y a la cientificidad. No es por escenarios personales una discusión, sino que ustedes vayan evaluando las categorías de la discusión. ¿Qué es una categoría? ¿Qué es un concepto? ¿Qué es una definición? Pues todo es que es una síntesis. Si todas estas definiciones ustedes las tienen que tener para aproximar una discusión. Lo voy a dejar ahí. Quiero evaluar precisamente lo que teníamos. Fíjense pues. Yo les había hablado a ustedes de lo que es que nosotros no podemos hacer una campaña, Mario. ¿Me traes el pizarrón? Lo voy a tratar de poner aquí a los compañeros un tema que si no, o si no, aquí lo tengo. No te preocupes. No te preocupes. Yo les estaba tratando a ustedes de definir lo que es la formación económico-social. Y si le pregunto qué es una formación económico-social, fíjense lo que estoy hablando. ¿Qué es una formación económico-social? Son 3 palabras
que en una sola significan sociedad. Si yo les planteo, díganme ustedes qué significa la formación económico-social, ¿ustedes me responderían? Sociedad. La sociedad. La sociedad. Con una sola palabra. Ese es el concepto. Si yo le digo, defínanme la sociedad, ustedes me dirían, bueno, la sociedad es una formación económico-social. Empieza la descripción y detallan todos los elementos de una formación económico-social, o sea, de la sociedad. Pero ahorita lo único que me interesa es que ustedes comprendan que la sociedad es una formación económico-social. Y para poder estudiar la sociedad, la vamos a dividir en dos partes. Entonces, nosotros vamos a hablar de la sociedad. ¿Cómo dijimos que significa sociedad en 3 palabras? Formación económica social. Lo insisto para que no se nos olvida, formación económico-social. Ustedes van a encontrar a los políticos y la sociedad, no, la formación económico-social guatemalteca estriba en los siguientes parámetros. Ustedes se dan hasta el lujo de interpretar una valoración que puedan discutirle como la formación económico-social. ¿Y qué está compuesta la sociedad? Dijimos. La vamos a dividir en 2 partes. Lo que es la base y lo que es la superestructura. Eso ya lo han visto ustedes, ¿o no? Esto ya lo han visto ustedes, lo que es base y supraestructura. Ahora, ¿cómo está compuesta la base? Porque aquí es donde entra. ¿Qué es lo primero que necesita la sociedad para poder vivir y poderse formar, dijimos? ¿Qué es lo primero? ¿Quién necesita una sociedad para poder existir? Personas, no. O comida. Comer. Comida, comer. O sea, antes de las personas, comida. Entonces no pueden ustedes incluir la sociedad solamente con las personas. Y ese es lo que hablábamos. La base de la sociedad, lo primero que tenemos que hablar de la sociedad es cómo conseguir comida. Y para conseguir comida tenemos que hablar de las fuerzas productivas. Perdón, don Mario, haceme una campaña vos. Está ese programa de formación económico-social en el libro de Introducción al Derecho. De repente le tomamos una foto y la pasamos aquí al estudiante. Decirle a la señorita, por favor, porque yo... Perdónenme, compañeros, pero quiero dejar esta cuestión bien clara. Entonces tenemos las fuerzas productivas. Pero lo voy a hacer pequeño. Porque vamos a hablar de fuerzas productivas. Pero también vamos a hablar de relaciones sociales de producción. Voy a tratar la manera de pasarles ya el cuadro. Aquí puse fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. No he hablado ni de Estado, ni de derecho, ni de iglesia, ni de cultura, ni de absolutamente nada. Solo quiero hablar de la comida, porque si no hay comida, no existe la sociedad. No existe Estado, no existe derecho, no existe iglesia, no existe nada.
primero es la comida. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuerzas productivas, dijimos que la íbamos a dividir, y eso lo hablamos en la última parte, en fuerza de trabajo. ¿Qué dijimos que era la fuerza de trabajo? Más lo escribo para mí para que no se me olvide. Cuando nosotros hablamos de las fuerzas productivas es el conjunto de fuerza de trabajo, instrumento de trabajo y objeto de trabajo que ocasiona el desarrollo de las relaciones sociales de producción en una sociedad. Fíjese que las fuerzas productivas se desarrollan en la sociedad y nadie las puede parar porque tiene una categoría natural, existen por naturaleza, como la lluvia, el sol y la luna. Simplemente ahí está. ¿Y cómo lo valoramos? Primero decía, hay que hablar que las fuerzas productivas se interpretan por fuerza de trabajo. ¿Qué dijimos que era la fuerza de trabajo? El desgaste físico y psíquico que ocasiona precisamente la relación propia del trabajo. A ver. Yo ocasiono, digo yo no puedo obtener un resultado de mi trabajo si no me canso, si no me desgasto, si no utilizo la mano, la mente, los pies. Tiene que haber un desgaste físico y psíquico. Porque aquí es donde empieza la discusión si trabajan los pastores, si trabajan los militares, si trabaja fulano, sultano y mengano, que ustedes ya saben. Y van a llegar a la conclusión que prestan un servicio a la sociedad. Ya no vamos a hablar qué tipo de servicio le prestan a la sociedad. Pero el trabajo es el que produce los elementos materiales necesarios para resolver problemas materiales. Yo no necesito resolver problemas espirituales, problemas de paz, si me voy al cielo, me voy al oro. Primero voy a comer. Primero resuelvo mi problema de comida. Cuando me refiero a resolver mi problema de comida, también me refiero a vivienda, a vestimenta. Si todo el concepto material que me permite tener esto para poder transpirar. Entonces la fuerza de trabajo es eso, un desgaste físico y psíquico, con ocasión del trabajo. Y si les pregunto a ustedes, ¿los animales trabajan o solamente el hombre? Perdón, en el libro que es de Introducción al Derecho está que base y supraestructura. Yo creo que solo el hombre, porque solo el hombre tiene el concepto de retribución por trabajo. ¿Me comprende? Sí. Bien, los animales trabajan. Ayudan Los animales trabajan. por el hombre, Eli. Solo son medios. Puede ser un WhatsApp que si se los comparto. Por favor, porque así necesitamos de dinero aquí. Que le puedan sacar el enlace previo, ¿no? Sí, hay que mandar esa versión para que ellos tengan la televisión, porque no lo tengo aquí. Alguien me tomó ese libro acá. Perdón, ahí vi una discusión interesante. Ahí escuché una discusión ahí. Bueno, ¿trabajan o no trabajan los animales? Sí, trabajan. Para mí solo son medios, dice usted. Yo se los voy a mandar en... ¿Y será que no lo podemos tener ahorita en la pantalla? ¿Ustedes han visto esto? ¿Se mira ahí? No se ve. No se ve. Sí, está muy pequeño. Pero voy a encontrar la mecánica de trasladarse. Esto es la formación económico-social.
Esta es la formación económico-social. Categorías dialécticas como forma y contenido. O sea, la sociedad tiene una forma, pero su contenido es lo que le da de comer. Pero también hablamos de base y supraestructura. Ahorita lo único que me interesa es la discusión de las fuerzas productivas. Ahora, vamos a hacer la lucha por trasladar esto. Y si alguien tuviera que seguramente que ustedes lo deben de tener, no lo tienen, en la página 18 está ese cuadro sino. Pero yo se lo voy a hacer llegar. ¿Qué decíamos? ¿Trabaja? Solo, licenciado, perdón, ¿de qué autor es el libro? Ese es de Alberto Pereira Orozco. Es introducción al derecho. Ahí tiene que estar base y supraestructura. Busquen base y supraestructura y ahí está. Eso es lo que me tienen que estudiar. Bájelo en Google. Base y supraestructura. Y entonces ahí está la edición. En más, eso está también en el libro de Derecho Agrario. Ahorita gracias Leslie. Mejor si me lo ponen a pantalla para poderlo escuchar. Bueno, decía, yo soy me falta todavía mucho en la práctica esta de este escenario. Sí, Ari. Buenas tardes, licenciada. Para mí que no, los animales no trabajan, únicamente nos ayudan a facilitar el trabajo al humano. Sí hay. Brian. Licenciado, creo que esto puede sonar un poco tonto, pero, por ejemplo, las hormigas trabajan, porque uno se da cuenta que siempre andan con pedacitos de plantitas ahí para comer, Otro ejemplo, son los pájaros, que recolectan ramas para construir sus pequeños nidos. Y también buscan insectos o gusanitos para alimentar a sus hijos. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos el concepto y la definición de lo que es el trabajo. Y lo que hace un pájaro para alimentar a sus hijos y para cubrirse del frío y del calor es trabajo. Ahora, ahí hay un problema. ¿Qué es el trabajo? Y el trabajo es una categoría humana que realizamos en la búsqueda de satisfacción y a cambio de conseguir prestaciones, si lo hagan en el derecho o precisamente guatemalteco. Los animales son gregarios y por supuesto que hay algunos que tendrán razonamientos mediatizados en su condición, pero trabajo es una categoría del hombre, no del ser humano. Y volvemos otra vez en la sociedad. Estoy hablando que la naturaleza, un pájaro que vuela, el mar, si usted no le saca un pescado al mar, el mar seguirá siendo mar. Pero si le saca un pescado, usted está transformando la naturaleza. A ver, me adelanté varias cosas ahí. A ver si lo voy a explicar. Los animales son instrumentos de trabajo en la sociedad cuando participan en la producción de bienes materiales. Porque los elefantes, las cebras, los animales salvajes que están ahí están simplemente. Pero si ustedes tienen un perro guardián, si ustedes tienen un animal como las vacas o los caballos que funcionan en las fincas, simplemente son usados como instrumentos de trabajo. Entonces, sí, y pertenecen a la sociedad, sí, son instrumentos de trabajo. Sin las vacas no tenemos leche. Pero tiene que haber fuerza de trabajo, alguien que esté efectivamente ordeñando. Pues tenemos la vaca y el objeto precisamente es la transformación para obtener leche. ¿Y para qué nos sirve la leche? La leche puede ser un instrumento de trabajo también, porque me sirve para hacer quesos.
es otro proceso productivo. Pero ahorita lo que me interesa es que ustedes tengan una claridad, que para producir bienes materiales necesito de la fuerza de trabajo, necesito de los instrumentos de trabajo y necesito, donde acá la acción transformadora del hombre, el instrumento que es el objeto de trabajo. Vuelvo a caer, por ejemplo, ustedes se van a ir a pescar. Si se suben en una lancha, en un proceso productivo, ¿qué papel juega la lancha? Un instrumento. Un medio de transporte. Es un instrumento en ese momento de trabajo. Es un transporte. Es un instrumento de trabajo en ese momento. Claro que puede servir de transporte, de atravesar un lago para pasar a otro pueblo, por supuesto que sí. Pero en ese momento solo me interesa entender una sola función, o más bien dicho, solo un proceso de producción. Me subo a la lancha, ya, se sube la fuerza productiva, se sube a la lancha y va en el lago. El lago sirve de algo ahí en el proceso. ¿Para qué no sirve el lago si no estoy ni tirando una caña de pescar? ¿Para qué me sirve el lago? Y si simplemente ahí está el lago, no me sirve como instrumento de transporte, no estoy utilizando una lancha que ya sé que tengo que atravesarme el lago, me sirve como que fuera una carretera. Pero ahorita solo me interesa definir eso. El mar o el lago va a ser objeto de trabajo si yo saco los pescados, porque estoy transformando la realidad. ¿De qué me sirve el hombre? La semilla, si no lo voy a depositar a la tierra. Entonces necesitamos depositar a la tierra. Entonces ya tengo una fuerza productiva, tengo hombre, tengo instrumentos de trabajo y tengo objetos de trabajo. Estoy explicando abajo en la sociedad, sigue ese concepto abajo, en la parte material de la sociedad. Ahora, la pregunta será, ¿solo con las fuerzas productivas yo ya puedo trabajar? No, porque también necesita herramientas. ¿Perdón? ¿Sandy? No, licenciado, porque también necesita herramientas de trabajo. Bueno, y no ya hablamos de instrumentos de trabajo. Bien, las fuerzas productivas que contiene Sandy. A ver, Edwin. Licenciado, ¿serán los medios de producción? ¿Qué tienen las fuerzas qué contienen las fuerzas productivas? Lo acabo de explicar ahorita. Fuerza de trabajo, instrumento y objeto de trabajo. Punto. Punto. Mi pregunta es si las fuerzas productivas, por supuesto que entre el instrumento de trabajo y el objeto de trabajo se conocen medios de producción cuando la relación primaria sirve para otro proceso productivo. Como decíamos, ustedes pueden tener un proceso de trabajo para obtener leche. Para obtener leche. Pero si me va a servir la leche para hacer queso, estoy hablando de otro proceso productivo. Ahí el instrumento y el objeto de trabajo se vuelven fuerzas, se vuelven medios de producción, perdón, se denominan medios de producción. Pero yo ya tengo las fuerzas productivas. Mi primera pregunta es, ¿tenemos claridad de las fuerzas productivas? ¿Tenemos claridad de las fuerzas productivas? La sociedad no puede vivir, dije, sin la base material. Pero ya tenemos ahí el análisis de las fuerzas productivas. La pregunta es, ¿será que solo con eso el hombre ya puede trabajar? ¿Ya puede obtener bienes para vivir? Con esos tres elementos.
A ver, ¿qué piensa? El instrumento y la tierra. ¿Con eso es suficiente para obtener bienes materiales? Están muy callados. Brian. Estoy pensando, licenciado. Licenciado, ahí es donde entrarían lo que haría falta, las relaciones. Fíjate que por eso insisto, si con eso ya es suficiente para conseguir comida, yo entiendo el por qué se me ponen serios. Licenciado, otra vez haría falta la oferta y la demanda. ¿Y eso qué tiene que ver con la comida, la oferta, la demanda y todo eso? Pero el objeto mismo de trabajar. A ver, explícame eso porque no te quisiera... Yo trabajo porque ofrezco un servicio el cual va a retribuir una ganancia. Eso me hace poder tener un poder adquisitivo y poder comprar cosas. Pero tú me estás hablando de un poder adquisitivo del sistema profundamente capitalista, no de la sociedad como tal. Porque recuerda que ese objeto de la máxima ganancia es capitalista. Eso no se dio ni en lo feudal, ni en el esclavismo, y mucho menos en el socialismo. Y la formación económico-social es un instrumento, y valga lo que les voy a decir ahorita para que lo aprendan en definitiva. ¿Ustedes qué están estudiando, compañeros? ¿De qué se van a graduar? De abogados y notarios. Ah, no, pero ¿cuál es la licenciatura? Ciencias jurídicas y sociales. Ciencias jurídicas y sociales. Estamos hablando de ciencias jurídicas y sociales. O sea que ustedes no están saliendo de abogados y notarios, tienen que salir científicos, económicos, sociales, científicos. No es solamente los títulos para trabajar, eso da igual. El tema es comprender esto. Si ustedes vuelven a analizar lo que tienen enfrente de su pantalla, enfrente de su casa, para que ustedes obtuvieran lo que tienen ahí, hubo necesidad de que hubieran relaciones sociales de producción. Aunque tenga la fuerza de trabajo, aunque tenga el instrumento de trabajo, aunque esté el objeto de trabajo, no pueden desarrollar ninguna actividad que les permita producir bienes materiales. ¿Por qué? Porque se requieren de las relaciones sociales de producción. Todo lo que tienen ustedes ahí, pero todavía me falta mucho explicar. Nosotros sabemos de las relaciones sociales entre los seres humanos. Hay relaciones de fútbol, hay relaciones de highball. Ahí me enciende la luz, por favor. Hay relaciones departamentales, relaciones sindicales, relaciones intercontinentales, municipales, y van a encontrar miles de relaciones sociales. Cientos. Pero si no gana Messi, ¿se van a morir de hambre, compañeros? No. No. Seguros. Y si la Shakira vuelve con Piqué, ¿se acaba el mundo? No. No, licenciado. O sea que las relaciones sociales pueden haber un montón, son importantes, pero también nos da igual si existen o no existen. Porque al final de cuentas, sin esas relaciones, nosotros, lo más importante que tiene la sociedad es buscar ¿qué? Comida. Entonces, dentro de las relaciones sociales de producción, existe lo más importante de la sociedad. Determinantes. Las otras son importantes, pero la única. Determinante, si en esas relaciones no existe la sociedad, se llaman relaciones económicas.
¿Y cómo están construidas las relaciones económicas? De las relaciones económicas vamos a hablar de relaciones propias, y se les voy a poner un ejemplo para que se les quede. Vamos a hablar de relaciones propiamente dichas. ¿Para qué producimos bienes, compañeros? ¿Para qué producen ustedes pan? ¿Para qué producen zapato? ¿Para qué se produce? ¿Para vender? Para vender, satisfacer necesidades. hacer necesidades, Lick. Es que cuando me dicen vender, otra vez volvemos a caer al sistema capitalista. Hay que quitarnos esa tapita. Para satisfacer necesidades, Lick. Sí, y materiales. Nosotros producimos bienes materiales para consumir. Entonces ya hablamos de que ya hay dos relaciones determinantes, las relaciones de producción propiamente dichas y las relaciones de consumo. Ahora, entre producir y consumir, ¿cómo le llegó a ustedes la estufa que tienen en su casa? Por medio de una distribución. Comprándola. O puede ser que se los hayan regalado. ¿Cómo les llega a ustedes el pan? ¿Cómo es que ustedes obtienen? Vamos a hablar aquí del sistema. En todos los sistemas, si ustedes producen pan, aquí ya, produjeron pan para consumir, pero ¿cómo les llegó el pan? O ustedes producen el pan, producen los zapatos, producen los cinchos, producen la camisa, producen la casa, la cama, que todo lo que producen. Por medio de las relaciones sociales, licenciado. Relaciones económicas. Dejemos ya las relaciones sociales que son las de la Shakira y Piqué. Solo estoy como tratando de persuadir, sacarlos un poco del escenario ese y quedarnos solo con las relaciones económicas. Yo produzco para consumir. Pero para producir, ya les dije, se requiere instrumento de trabajo, objeto de trabajo y al hombre. Pero para producir y que llegue al consumo lo que produzca, tienen que haber formas en que me llega a mí. Una se le conoce como relaciones de distribución. Y las otras se refieren a las relaciones de intercambio. Cuando nosotros hablamos de que el producto no llega porque se nos distribuyó, no estamos hablando en ese momento de la existencia real de la propiedad privada sobre medios de producción, porque también la propiedad privada, o sea, las sociedades han conocido relaciones sociales de propiedad. Ha conocido la propiedad privada, pero también ha conocido la propiedad. ¿Qué otra propiedad hay? ¿Existen las propiedades? Colectiva. O social. Ya conocemos la propiedad privada, pero también hay propiedad social. El parque central, ¿de quién es el parque central? De todos. De todos. ¿Y esa propiedad de quién? ¿Cómo se le llama? Propiedad pública. O social. ¿Propiedad pública o propiedad social? Entonces, cuando nosotros hablamos de las relaciones de distribución, los productos que nos llega es porque nos lo regalaron o nos lo dieron o nos los peinamos. Y hay sociedades
y la vamos a ir hablando más adelante, donde no hay propiedad privada, la producción se distribuye y significa también que son eficientísimos. Pero en el caso de Guatemala, ¿qué tipo de propiedad tenemos? ¿Cuál es la propiedad dominante en este país? Una privada. Privada. La propiedad privada. Y en las relaciones económicas, cuando se dan relaciones de intercambio, es porque hay relaciones de propiedad privada, porque se da una cosa por otra. Ustedes se pueden imaginar ya el fenómeno económico, ustedes ya producen o lo distribuyen o lo compran o lo venden y lo consumen. No sé si me estoy explicando los 4 elementos. Ese es el fundamento económico de cualquier sociedad del mundo. No hay ni vuelta de hoja. Y sigo insistiendo, aquí no hay más que esas relaciones materiales, no existe ninguna razón espiritual para que la sociedad pueda vivir. Les ponía yo un ejemplo. Brian, a ver, no, espero que no. Brian, a ver qué. Te pongo aquí, Brian, porque está ahí palpitando aquí, no sé. Y vamos a suponer, Brian, que tú vas a poner una empresa una panificadora, por decir algo. ¿Qué se requiere para producir pan, compañeros? Ayúdenme. Harina. Fuerza de trabajo, instrumentos. Por supuesto, Gas, los trabajadores, hornos, Azúcar, el gas, bandeja, levadura, gas. y sudor. Que cae en el pan. Es que he visto películas hasta se deciden sobre la masa del pan. ¿Vale? Bueno, Brian, no vaya a hacer eso hoy. Profesional, vamos a hablar aquí. Entonces, usted va a producir pan. Usted invirtió 5,000 quetzales en la producción de pan el día de hoy. 5,000 quetzales. No me lo están creyendo, pero como yo ya les he explicado, yo nunca estudié de día, solo de noche. Toda mi vida. Me recuerdo cuando era jovencito, 10 años, 11 o 12, manejábamos unas bicicletas para ir a distribuir pan. Años. Entonces, ahí está el canasto lleno de pan, ahí está con la bicicleta, ahí está absolutamente todo. ¿Me está poniendo atención, verdad, Brian? Sí, licenciado, aquí estoy. Ok, ya mandó al vendedor, ya mandó al de la bicicleta a entregar el pan. Usted gastó 5,000 quetzales. Cuando regrese el vendedor, le pone en la mesa 5,000 quetzales. ¿Cómo le fue en el negocio, compañero? Mal. ¿Por qué? Bueno, desde una perspectiva mal porque lo que se pretendía era ganar, ¿no? O sea, obtener como ganancias. Desde una perspectiva. Desde otra perspectiva, también se podría decir que se obtuvo exactamente lo que se invirtió. Pero la contraparte de esto es que sería una pérdida debido a que el valor del trabajo no se obtuvo, ¿no? A ver, solo permítame un segundito. ¿Qué necesitan? Solo les voy a que se metan ahí, es el chat de Telegram y ahí les voy a mandar ahorita la imagen. Ah, ya.
Ahí en Telegram les van a mandar la imagen que necesito que la tengan ahí. Y el enlace ahorita ahí está. Algo así. ¿Está bien? Ahí va a aparecer la imagen de lo que estamos hablando. Pero ¿qué es lo que estábamos, Brian? Brian. Sí, licenciado. ¿Cómo te fue en el negocio? Le decía que mal, porque no se obtuvo ganancias y prácticamente solo se obtuvo lo que se invirtió de forma económica, pero no se obtuvo lo que se invirtió de forma física, que es como la fuerza del trabajo. A ver, compañeros, ¿qué piensan de ese negocio? ¿Cómo le fue a Brian? Ah, pero levanten la mano. Fíjense que el compañero... Pero ¿qué pasa si él lo que le da la gana es distribuir su comida? Hay sociedades, voy a poner la cubana, donde la comida se distribuye y son eficientísimas. Simplemente se distribuyó. Y donde hay relaciones de distribución, no hay relaciones de explotación, porque no hay propiedad privada. O en esa relación no está la mecánica de la propiedad privada. Y donde hay propiedad privada son relaciones de explotación, porque las relaciones son de intercambio. Si a Brian le llevan 25,000 quetzales, ¿cómo fue su empresa, Brian? Pues ganó. Ganó, pero usted dejó de pagar salario, no paga indemnización, seguramente que en lugar de leche le echó agua al pan, etcétera, etcétera, y se dan toda una serie de situaciones. Y usted tuvo una maximización de la ganancia. Esa es una definición de explotación o subordinación. Miren lo que es la economía. La economía está determinando si quieren tener ganancia o no. Ahora, el sistema capitalista no les permite perder. Mejor si explotan al trabajador. Mejor si no pagan salarios. Mejor si todo lo venden carísimo. Yo me recuerdo que en una ocasión viajé a Miami hace muchos años. Y normalmente cuando viaje nunca llevo ropa, sino llevo a comprar ropa. Y me compré una camisa que me costó $12. Pero hice un viaje de ahí hasta Los Ángeles. Y también, no sé, a comprar ropa. Ah, qué bueno que puro capitalista, puro bracero se llama eso, porque también fui a trabajar. Y estando precisamente en Los Ángeles, llego a como ir a comprar a una paca, me fui a meter a unos callejones chinos, le llaman. Y encontré la misma camisa en $5. Si quieren ver ustedes, había una maximización de la ganancia en un lugar. Y en otro lugar es ganancia menos, pero al fin y al cabo ganancia. Pero yo lo que les quiero explicar a ustedes es que la sociedad, lo importante de la sociedad es su base material, y la base material la constituyen las relaciones económicas. Pregunto, ¿cuáles son las relaciones económicas, compañero? Alguien que me diga de cómo está. Si hoy es pregunta en examen, dígame usted cuáles son las relaciones económicas. ¿Qué la construyen las relaciones económicas? Se los acabo de dar. Las relaciones de consumir. No. Ajá. Dijiste la final, pero está bien. Producción. Producción. Distribución. Intercambio. Intercambio. ¿Y cuál es la última?
El consumo. El consumo. No se les olvide, compañeros. Nunca se les olvide. Ya. Eso. ¿Por qué no se les puede olvidar? Porque ustedes van a hacer planteamientos económicos a la comunidad económica. No sé qué día tuve una discusión sobre la existencia de Dios o no Dios, pero hay quienes hasta se ofenden que es una falta de respeto, etcétera, etcétera. Pero ustedes no le pueden decir al secretario general de las Naciones Unidas, primerísimamente Dios, vamos a resolver nuestro problema. Eso no se puede. Ustedes tienen que responder en ese tema. Ah, bueno. Entonces ya tenemos una claridad. Ahí tenemos fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, tenemos relaciones económicas y tenemos relaciones de propiedad. Fíjense lo que hemos hablado. ¿Cómo está compuesta la base de la sociedad? No he hablado ni de Estado ni de derecho, ni de iglesias. Solo estoy hablando de la comida de una sociedad. A donde vayan ustedes, a donde vayan a cualquier parte del mundo y tengan que hacer un análisis de esa sociedad o de ese país, lo primero que tienen que ver es lo primero, la comida. Entonces van a formular la base material de la sociedad de Canadá, la base material de México, la base material de Guatemala, la vamos a estudiar. Primero, la fuerza de trabajo. Nos damos cuenta que la fuerza de trabajo en Guatemala específicamente es una fuerza de trabajo que no tiene ninguna preparación. Todavía los escenarios de la economía primaria siguen siendo objeto de todavía instrumentos manuales o instrumentos. Las categorías de los estudiantes de las universidades de la sociedad guatemalteca están totalmente divididas en apreciar muchas universidades que de la realidad de un país hay varios criterios. Eso no puede ser. Porque la Mariano Gálvez piensa de una manera, la Marroquín piensa de otra manera, la otra piensa de una manera, y la ciencia, ¿qué es lo que define? ¿Qué es lo que nos interesa? Por eso es que la Universidad de San Carlos no puede estar ligada a un escenario de apreciar que las cosas se hacen por deidad, sino por razones de orden material, conceptual, porque se le quiere comer. Y con todo respeto, Dios no les va a dar comida. Ah, pues, pero hagan la lucha, pues sigan pidiendo, y si creen que les mandó comida, pues ese es su problema. Pero científicamente, dentro del escenario del estudio, no es. Bueno, entonces, Brian, ¿entendió cuál es la mecánica de su panadería? ¿Es usted distribuidor o es intercambista? En el caso de que solo me hayan traído 5,000, que fue lo que invertí, pues intercambista. Si no, sería distribuidor. Si le recogió los 5,000 que invirtió es de distribución, usted no ganó nada. Ah, es cierto. Pero a la gente le llegó comida. O sea que la relación, hubo satisfacción en el consumo. Pero el intercambio, entonces ya lo vamos a valorar precisamente como sistema capitalista, por decir, la optimización, la máxima ganancia, etcétera, etcétera, esas definiciones como tal. Entonces, en conclusión, la base material de la sociedad es la conjunción o la relación que hay que denominarle como modo de producción. Y el modo de producción es lo que identifica en el tiempo y en el espacio cómo se producen los bienes materiales. Hay un modo de producción esclavista, hay un modo de producción feudal, tenemos un modo de producción capitalista y hay modos de producción socialista. Cada uno de ellos lleva sus relaciones sociales de producción y entre ellas, dijimos, sus fuerzas, y hablamos de las relaciones económicas, que son las determinantes. No estoy diciendo que las otras relaciones no sean importantes en una sociedad, porque aquí vuelvo a incluir, trabaja Cash Luna.
Engañar a la gente le cuesta trabajo, Lick, entonces podríamos decir que sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así, José? Que engañar a la gente le cuesta trabajo. Entonces sí, se podría decir que sí trabaja. Es como el que me dijeran si ha trabajado alguna vez el vicepresidente de la Sandra Torres. Saber. ¿O no? Trabajó en la NASA. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Algo pasó por ahí. No. Solo un alumno y se disparó. Ah, bueno, ¿qué es lo que estábamos? Entonces caemos en ese campo. Pero ese no es tanto el razonamiento a comprender. Yo hasta acá no he hablado ni de Estado, ni de derecho, ni de Dios, ni de religión, ni de nada. Si mi pregunta era si Cash Luna trabaja, mi pregunta es si un general trabaja. Mi pregunta es si Yamatei trabaja. Yo me recuerdo, le dispuse un ejemplo donde se para una fiscal y me dice, mire, licenciado, tenga la manera de callar a la gente que está ahí afuera. Un momentito, le dije, no tengo por qué callar a nadie, le dije. Lo que sí le puedo decir que la gente que está allá afuera me merece respeto porque producen bienes primarios. Le dije. Ellos nos dan el arroz, el maíz, el frijol, etcétera. Le dije. Y los abogados, ¿qué producimos? Díganme ustedes, compañeros, ¿qué van a producir como abogados? ¿Sirve para vivir la carrera de abogado, compañeros? A la hora de una hambruna, ¿qué se van a comer? Los códigos. Los libros. Pues sí, no habría para dónde. Solo es para que ustedes tengan el razonamiento y la dimensión, porque la discusión va a continuar, pero la vamos a hacer bajo las características de 2 más 2 son 4. Ahora, ya tenemos, pero la sociedad se divide en 2 partes, les dije. La parte material, que es la que definimos ahí, y la parte material es la más cruda, es como los cimientos de un edificio. Ustedes no van a encontrar los cimientos de un edificio que estén repellados, adornados, ni nada. Es la obra gris, fuerte, ahí está abajo, el hierro, el piedrín, la piedra, el cemento, la cal. Es lo más feo. Pero es lo que soporta el edificio, la base. Y esas son las relaciones económicas. Ahora, a esta base le vamos a poner, o sea, el edificio lo vamos a poner bonito. Ya le vamos a poner ventanas, le vamos a poner cortinas, le vamos a poner las cosas bonitas de un edificio. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, ¿dónde coloco al Estado? ¿Dónde coloco al derecho? ¿Dónde coloco el derecho? ¿Dónde coloco a la iglesia? ¿Dónde coloco la salud? ¿Dónde coloco el deporte? ¿Dónde coloco la recreación? Porque son parte de la sociedad. Pero la sociedad, esa determinación, vamos a concluir, fíjense pues. Díganme, ¿alguno de ustedes me puede dar la dirección del Estado? ¿Dónde encuentro yo al Estado?
¿Qué pasó? ¿Dónde encuentran ustedes al Estado? En la formación económico-social. Aquí en Guatemala, ¿dónde buscan ustedes el Estado aquí en Guatemala, compañeros? Sería la que está sentada en un territorio. Es como que le dije, miren, la superestructura, o sea, la parte de la superestructura, son conceptos y definiciones. Fíjense lo que estoy hablando. La parte arriba de esta base material de la sociedad, vamos a hablar de concepciones, vamos a hablar de definiciones y vamos a hablar de instituciones. Entonces yo pudiera decirles, denme un concepto de Estado. ¿Qué me dirían si les digo que me den un concepto de Estado? Estado. Denme un concepto de derecho. Derecho. Denme un concepto de iglesia. Iglesia. Igual, denme un concepto de matemáticas. Matemáticas. Ok. ¿Existe la iglesia, la matemática, el derecho y el Estado? ¿Existe? Sí. Sí. Pero es una expresión que está empujada por la base material, la conciencia de la base material. Es una conciencia social. Yo elevo mi categoría y la voy a explicar. Entonces la superestructura es un conjunto de concepciones, o sea, de razones de orden existencial natural, pero que en lo personal yo no los puedo ver, pero sí los percibo. A ver, yo sé que existe el Estado, yo sé que existe el derecho, yo sé que existe la política. Y algunos me podrán decir, yo sé que existe Dios. Bueno, dejémoslo ahí, estamos en la superestructura. Pero ahorita lo que me interesa es que ustedes tengan bien claro una cuestión. Los elementos más cerca de la base y que inciden sobre la base es el Estado y el derecho. Entonces, una sociedad, así como cuando valoramos el origen del Estado y el derecho, que empieza precisamente de la razón de los esclavos, de la comunidad primitiva, esclavista como tal, se dieron las definiciones para crear un aparato, un instrumento capaz de someter a quién. ¿Para qué se creó el Estado? Para el sometimiento de sus habitantes. La imposición de criterios a través de un aparato se le llama esencia del Estado, que es una dictadura de clase dominante. El Estado al final, en su esencia, es una dictadura de clase dominante. ¿Para qué sirve el Estado guatemalteco, compañero? Bueno, el Estado guatemalteco. ¿Cuál es el papel que juega el Estado en Guatemala y el derecho en Guatemala? De imponer, de someter. ¿Y el derecho? Para legitimar esas imposiciones. Se legitiman. Pero por supuesto, compañeros, para que haya un Estado, ese hermoso que ustedes conocen, el Estado de Derecho, la legitimación de las expresiones de derecho, van a haber elecciones. Aquí está la elección entre esa señora de la UNE y el otro señor precisamente de Semilla, y que no hay democracia y que esto, miren todos los escenarios que se están planteando para consolidar la hegemonía del poder. Entonces, la superestructura es ese conjunto de ideas. A ver,
denme ideas ustedes de esparcimiento. ¿Saben qué es tener una cuestión de esparcimiento? Ir al cine. Bueno, denme ustedes todos los conceptos del esparcimiento que conozcan, las actividades de un esparcimiento. ¿Qué puede ser? Bueno, Natación. ¿una qué? Natación. Ir a nadar. Jugar fútbol. Bueno, entonces será eso, la natación, el fútbol, el básquetbol, el voleibol. ¿Será? ¿A qué institución se refiere eso? ¿Cuál es la institución conceptual de eso, de la natación, el fútbol, el béisbol, el karate, qué sé yo? Deportes. Deportes. La idea es el deporte. Entonces ya tenemos el primer concepto y ya tenemos instituciones. El deporte es una idea y el deporte tiene en su conjunto el básquetbol, el fútbol, el highball, etcétera, etcétera, etcétera. Deme un concepto de iglesia. Iglesia. Y si yo les hablo de evangélicos, católicos, mormones, musulmanes, de fulano, sultán y mengán, ¿de a qué me estoy refiriendo? Religión. O a la iglesia. O iglesia. Okay. Definición. O la iglesia, decía. Y si yo les hablo de enfermeras, doctores, hospitales, de inyecciones, ¿de qué estoy hablando? Salud. Instituciones. Denme otros ejemplos ustedes. Cultura. Está la danza, el ballet, la filarmónica. Cuadros, danza, pinturas, como dice el compañero, exactamente, de expresiones de orden cultural, en la cultura. El teatro. Denme otro. ¿Alguien? ¿Alguien? El teatro, licenciado, ¿Qué pasa ahí? es noción de cultura. No, pero hablemos de las instituciones que abarca el Estado. Por ejemplo, si yo les hablo de carreteras, les hablo de puentes, les hablo de buses y de trenes, ¿de qué estoy hablando? Comunicaciones y obras públicas. ¿Cómo? Comunicaciones y obras públicas. Solamente comunicaciones. De comunicaciones. Deben otras. Si yo les hablo de divisiones, de sumas, de restas, ¿de qué estoy hablando, compañeros? Matemáticas. Matemáticas. Entonces, vean lo que es la sociedad. Vean ustedes el concepto que tienen que tener de sociedad, no eso de lo que han venido caminando, lo que es eso no. La sociedad tiene base y superestructura. Entonces ustedes sí pueden definir como científicos sociales que la sociedad guatemalteca, su formación económico-social, estriba en que sus fuerzas productivas, específicamente la fuerza de trabajo, está muy lejos de los avances tecnológicos mundiales, toda vez que no existe tecnología de punta. Y eso se define precisamente que sus instrumentos de trabajo todavía siguen siendo instrumentos cuyas razones son más de épocas anteriores y por lo tanto no se ha podido modificar el objeto de trabajo de la sociedad guatemalteca porque no hay una capacidad para eso. Sin embargo, cuando analizamos precisamente al Estado y el papel que juega el Estado y el derecho, la iglesia, la religión y los políticos y los partidos políticos, no alcanzan a comprender la transformación que se debe hacer en la sociedad. Fíjense que todo lo que les estoy hablando, claro que dije un montón de barrabasadas, pero al final de cuentas lo que pretendo es que ustedes tengan un discurso de la sociedad, no que me digan, ay, Diosito mío nos va a permitir alcanzar un día el poder y cuando eso suceda
le vamos a agradecer a Dios. Eso no es posible en una discusión de orden científico. Entonces yo salí de la formación económico-social. ¿Y para qué sirve la superestructura en la sociedad? La superestructura en la sociedad, ese conjunto de ideas con definiciones y sus propias instituciones, porque volvemos a seguir. Ustedes pueden hablar de la institución del derecho penal, tienen que hablar qué pasa si hablamos de cárceles, de reos, si hablamos de multas, condenas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de presos, de sentencias condenatorias, multas? ¿De qué estamos hablando? Justicia. Del derecho penal, porque también la justicia está en lo civil, lo laboral, y ahí no hay presos. Si yo les hablo a ustedes de hijos, de nietos, de primos, de mamá y de papá, ¿de qué institución estoy hablando? Familia. Temen ustedes otras instituciones y son miles. ¿Algo? ¿No se les ocurre algo? Licenciado, patronos, trabajadores, contratos de trabajo. ¿De qué estamos hablando? Derecho laboral. Derecho laboral. Si yo le hablo a ustedes de maestros, estudiantes, decanos, ¿de qué estoy hablando? Educación. ¿Qué? Educación. ¿En dónde hay decanos, compañero? Educación Universidad. superior. Educación superior. Si yo les hablo de esto, ese es otro tema. Pero, deme otros escenarios. Entonces, aquí hay algo bien importante. El papel que juega la superestructura sobre la base. ¿Qué papel? ¿Para qué me sirve el Estado? ¿Para qué me sirve el derecho? ¿Para qué me sirve la iglesia? Si yo le hablo a ustedes de generales, capitanes, soldados, sargentos, ¿de qué estoy hablando? Ejército. El ejército. Y si yo les hablo de tragos, tubos, baile, tarimas, ¿de qué estoy hablando? No me lo digan. Gracias. Le Club, yo no conozco ahí. Ajá. Y pues. ¿Me están comprendiendo, compañeros, cómo es la formación económico-social? Así es, Lic. ¿Pero qué dicen el resto, compañeros? Sí, Sí. Sí, licenciado. Licenciado. Es que eso para mí es lo más importante. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve el Estado y para qué me sirve el derecho? ¿Y para qué me sirven las instituciones de la superestructura? Forman la formación económico-social. Dentro de la formación económico-social, ¿qué es lo determinante, dijimos? La base. La base. Y la base es fundamentalmente las relaciones económicas. Este fundamento, esta base me sirve para tener ¿qué? Un Estado. Si yo tengo una economía grande, ¿cómo va a ser el Estado? Grande, licenciado. Grande. ¿Cómo va a ser el derecho? Grande. Si yo aquí en la base tengo relaciones de distribución, significa que no tengo relaciones de explotación. ¿Cómo es el Estado y el derecho en la superestructura si aquí no tengo explotación? ¿Qué carácter tendría el Estado y el derecho y toda la superestructura? Social. No explotador. Si yo tengo aquí relaciones de explotación, ¿cómo va a ser el Estado?
Capitalista. Capitalista. Quitemos el capitalismo porque solo lo estamos refiriendo al concepto pragmático. Explotador. Explotador. ¿Cómo va a ser el derecho? Explotador. Explotador. Aquí viene ¿y cómo va a ser Dios? Explotador. No existe porque estamos hablando en cosas concretas. Buena respuesta. Yo diría explotador, pero dejémoslo ahí. Es correcto lo que usted está definiendo. O sea que es un concepto vacío. No se puede describir porque no está en lo material. No está. Ahí ustedes en la base económica no encuentran a Superman ni Batman. Ni a la Betty la Fea. Entonces, compañeros, este es el marco teórico de lo que es la superestructura. Estaremos en la próxima clase evaluando ¿cuándo es el examen? En la próxima semana es, ¿verdad? Martes. El martes. El 24. Es el 24, jueves. Jueves 24. Jueves, Lick. Jueves 24 de agosto. Bueno, dejemos la clase del día de hoy aquí y muchas gracias por ponerme atención. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.